quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete. Así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos. Así más personas podrán disfrutar de él. Y por encima de todo, déjame tus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruta del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá estamos de vuelta en otra de las reuniones pre-video. Eh, y el tema de hoy es realmente magnífico. Es un gran enigma. Tal vez no sea, digamos, un enigma en el sentido como podría ser quién fue el hombre de la máscara de hierro, o el conde de Saint Germain, o si existe o no el monstruo del lago Ness, que tienen mucha popularidad. Eh, Sino es un escape de una prisión. Y bueno, los escapes de las prisiones suceden siempre, y algunos son muy espectaculares. Pero este es interesante porque fue hecho con mucha inteligencia, con mucha determinación, y fue una prisión de alta seguridad en una isla en la bahía de San Francisco. Sí, estamos hablando del gran escape de Alcatraz, que se hizo en junio del 1962, y nunca se encontraron restos mortales de los evadidos, aunque las autoridades dicen que seguramente se ahogaron, pero generalmente el mar devuelve eh, a la costa restos de naufragio, de cadáveres. Acá no se encontró nada. Eh, y, y se piensa mucho que se coronó con el éxito. Personalmente yo pienso que sí, que lograron salir y que vivieron de forma muy discreta y pudieron y no fueron nunca más encontrados, y lógicamente no tuvieron que volver más a la prisión. Se trata de la fuga de Alcatraz, la última, y fue la que llevó al cierre de esta institución. Incluso hay una película que les recomiendo que la vean, se llama Escape de Alcatraz, con Clint Eastwood, es del año 1979, y es magnífica. Y además es una película que está muy bien, eh, sigue exactamente los pasos que dieron los presos. Es como un documental, a pesar de que es una película, por supuesto. Y, y esto es el tema de hoy. Vamos a desarrollar el tema viendo cómo era la prisión. Alcatraz fue pensada como una prisión de alta seguridad y era prueba de escape, porque pensaban que ningún preso podía, primero, digamos, las aguas que rodean esta isla son muy frías casi todo el año, y además hay corrientes traicioneras que te pueden llevar mar adentro. Entonces pensaban que era imposible, aunque hubo algunos escapes de presos que llegaron a tierra firme, pero después fueron capturados, pero demostraban que era posible. Uno lo hizo nadando, el otro lo hizo bueno, vamos a ver el video para ver cómo se hizo. Así que no es imposible que estos tres reclusos hayan escapado con vida. Y después vamos a conocer a los tres reclusos. Eran cuatro, pero uno eh, puso demasiado cemento en la rejilla de ventilación por donde salían, donde iban a escapar, y después no la pudo despegar, y los otros no pudieron esperarlos. Ya tenía que hacerlo sí o sí. Los reclusos, como eran, que son, eh, porque estaban detenidos, y después vamos a ver cómo fue el plan de evasión y cómo se llevó a cabo. Y por último, qué pasó después, la investigación, las consecuencias, qué se encontró, qué no se encontró, qué se piensa, cuáles son las teorías. Igual el expediente sigue abierto. Calculo que más o menos unos 10 años más va a estar abierto,
porque en Estados Unidos no cierran los expedientes, salvo que estén seguros que los delincuentes que buscan están muertos. Pero no cierran los delincuentes, pero pasando el 2030 ya van a tener más de 100 años y entonces lo dan por cerrado el caso. Pero mientras tanto, supuestamente están en la búsqueda, están reclamados por la justicia, aunque me parece que la justicia va a tener que esperar en vano, pues estos hombres pueden estar muertos o ya son ancianos y si se cuidan de no hablar quiénes fueron no les va a pasar nada, o están protegidos por ciertas personas que lo conocieron, descendientes de sus hermanos o amigos, admiradores, ¿no? Porque realmente es increíble la forma en que planearon y cómo construyeron los utensilios y los equipos que necesitaban para escapar, que es increíble, sinceramente. Así que bueno, este es el tema de hoy, es la búsqueda de Alcatraz, es la fuga de Alcatraz, la última, y que estoy convencido que fue coronada por el éxito. Y esto demuestra, ¿no?, que como el ser humano, cuando tiene determinación y tiene la valentía, cómo lleva adelante hazaña y cómo se sobrepone a grandes obstáculos, porque no es fácil, sin ayuda externa, escapar de Alcatraz. No era fácil, tenían todo en contra, y si lo lograron, bueno, estaban determinados a la libertad, querían la libertad, aunque le costara la vida. Hay muchas fugas de prisiones interesantes, pero bueno, elegimos esta por ser porque en primer lugar por el tipo de prisión que era, en segundo lugar por los obstáculos que hubo que vencer y por la forma inteligente en que se planeó y se llevó a cabo. Y si lograron alejarse muchos kilómetros de la prisión, tuvieron mucha discreción e inteligencia para no volver a ser recapturados. Todo eso es interesante. Y sigue siendo un enigma de la historia, si estos prisioneros lograron escapar o no. Sigue siendo un enigma, pero es un enigma muy interesante, porque siempre interesan los escapes de la prisión, aunque uno no esté de acuerdo con la vida del delincuente y las cosas que hace. Pero cuando el hombre hace su esfuerzo y se encamina y pone su mejor dedicación a la libertad, uno en el fondo tiene que reconocerle el mérito y hasta se pone contento si lo logra. Pero supongo que estos hombres habrán agarrado un buen camino, porque si siguieron con su vida delictiva, tarde o temprano iban a ser recapturados. Seguramente les sirvió como lección su estancia en una prisión tan dura como era Alcatraz, y se habrán enmendado. Así que esto es todo, amigos. No tengan miedo, vamos a ir a la prisión, pero por fuera, no van a estar en la celda. Así que pónganse cómodos y prepárense para disfrutar de este interesante documental sobre la fuga de Alcatraz. Nos vemos en un próximo video. Chao. Imagínese que está en una prisión, para peor una de máxima seguridad con muchas restricciones. ¿Cuál sería su pensamiento obsesivo desde que llegó ahí? Piense. Sí, adivinó, escapar. No nos equivocamos al afirmar que este es el pensamiento que ocupa a todas horas la mente de muchos reclusos desde que están en prisión. Pero escapar no es fácil, puesto que hay muchos obstáculos a superar. La estricta vigilancia de los guardias,
la posible delación de un compañero, cambios inesperados en la rutina diaria y muchas variables más que no podemos controlar. Los escapes no son nada fáciles, por esta y otras razones. En esta entrega vamos a conocer todos los detalles de uno de los escapes más espectaculares del siglo XX, la última fuga de Alcatraz en junio de 1962, que parecería que se coronó con el éxito. Por supuesto, no hay pruebas de que los reclusos lo lograran, pero tampoco hay pruebas que fracasaran en el intento. Para entender mejor toda esta trama digna de una novela, la dividiremos en 4 partes. La prisión, detalles de esta; los evadidos, detalles sobre los reclusos involucrados; la fuga, detalles del escape; y la investigación, lo que vino después. Comencemos. La prisión. La prisión federal de Alcatraz, o prisión de Estados Unidos, isla de Alcatraz, conocida comúnmente como Alcatraz, fue una prisión federal de máxima seguridad en la isla de Alcatraz de 2 kilómetros cuadrados frente a la costa de San Francisco, California, Estados Unidos, la cual funcionó desde 1934 a 1963. El edificio principal de la prisión se construyó entre 1910 y 1912. En ese tiempo fue una prisión militar del ejército de Estados Unidos. Alcatraz fue una ciudadela desde 1860. Los cuarteles disciplinarios de Estados Unidos, la sucursal del Pacífico en Alcatraz, fue adquirida por el Departamento de Justicia el 12 de octubre de 1933, y la isla se convirtió en una prisión de la Oficina Federal de Prisiones en agosto de 1934, después de que los edificios fueran modernizados para satisfacer los requerimientos de una prisión de seguridad de primera categoría. Dada esta alta seguridad y la ubicación de Alcatraz en las frías aguas y fuertes corrientes de la bahía de San Francisco, los operadores de la prisión tenían la creencia de que Alcatraz era prueba de escape y la prisión más fuerte de América. Alcatraz fue diseñada para detener prisioneros que causaban constantemente problemas en otras prisiones federales. Una de las prisiones más notorias y mejor conocidas del mundo durante muchos años. Alcatraz alojó unos 1.576 de los criminales más despiadados de América, incluyendo a Al Capone, Robert Franklin Stroud, el pajarero de Alcatraz, Bumpy Johnson, Rafael Cancel Miranda, Mickey Cohen, Arthur Barker, James Whitey Bulger y Alvin Karpis, quien sirvió más tiempo en Alcatraz que cualquier otro recluso. También proporcionó vivienda al personal de la oficina de prisiones y a sus familias. Los intentos de escapes no faltaron. Un total de 36 prisioneros hicieron 14 intentos de escape durante los 29 años de existencia de la prisión, el más notable de los cuales fue el intento de escape más violento en mayo de 1946, conocida como la Batalla de Alcatraz, y podría decirse que el exitoso escape de Alcatraz por Frank Morris, John y Clarence Anglin en junio de 1962 es uno de los escapes más intrigantes jamás concebidos. Enfrentado con costos de alto mantenimiento y pobre reputación, Alcatraz se clausuró el 21 de marzo de 1963. Conozcamos cómo era la edificación. El edificio de celda de 3 pisos incluye los 4 bloques principales de la cárcel: bloque A, bloque B, bloque C y bloque D, la oficina del director, el área de visitas, la biblioteca y la barbería. Las celdas de las prisiones medían 2,70 metros por 1,5 metros y por 2 metros de alto. Las celdas eran primitivas y carecían de privacidad, con una cama, un escritorio y un lavabo y un inodoro en la parte posterior de la pared, con pocos muebles excepto una manta. Los afroamericanos fueron segregados del resto de celdas designadas debido al abuso racial siendo prevalente. El bloque D alojaba a los peores reclusos y 5 celdas al final de este eran designadas como el agujero, donde los prisioneros que se portaban mal los mandaban por un periodo de tiempo para que fueran castigados, a menudo brutalmente. El comedor y la cocina estaban fuera del edificio principal en una parte extendida donde los prisioneros y el personal comían sus 3 comidas diarias al día juntos. El hospital de Alcatraz estaba arriba del comedor.
Los corredores de la prisión eran nombrados como las principales calles de Estados Unidos, como Broadway y Avenida Michigan. Además de cumplir su condena, ¿qué otra cosa podían hacer los presos? Trabajar en la prisión era considerado como un privilegio para los reclusos, y muchos de los mejores reclusos eran contratados en el edificio de modelos industriales y el edificio de nuevas industrias durante el día, implicados activamente en proveer para la milicia y en muchos trabajos como coser y carpintería y hacer varias actividades de mantenimiento y de lavandería. Hoy en día la penitenciaría es un museo y una de las mayores atracciones turísticas de San Francisco, atrayendo 1,5 millones de visitantes anuales. La antigua prisión es ahora un museo público gestionado por el Servicio Nacional de Parques dentro de la Golden Gate National Recreation Area, y los edificios gravemente erosionados de la antigua prisión han sido objeto de trabajo de restauración y mantenimiento en los últimos años. Estos fueron los intentos de escape. De acuerdo a los guardias de la prisión, una vez que un convicto llegaba al muelle de Alcatraz, sus primeros pensamientos eran enfocados en cómo escapar. Durante sus 29 años de funcionamiento, la penitenciaría declaró que ningún prisionero logró escapar exitosamente. Un total de 36 prisioneros hicieron 14 intentos de escape. 2 hombres lo intentaron 2 veces. 23 fueron descubiertos y 6 fueron disparados en la cabeza durante el escape. 2 se ahogaron y 5 desaparecidos y presuntamente ahogados. El primer intento fallido de escape fue el 27 de abril de 1936 por Joseph Bowers, a quien le fue asignado el deber de la quema de basura en el incinerador. Él intentó escapar durante sus horas laborales, escalando una cerca de alambre al borde de la isla. Cuando fue descubierto en tal acto, rechazó las órdenes del guardia localizada en la torre de vigilancia y le dispararon. Fue gravemente herido en la caída de más de 15 metros y en consecuencia murió. El primer intento de escape de romper la reputación de Alcatraz como la prueba de escape fue hecho el 16 de diciembre de 1937 por Theodore Cole y Ralph Rowe. Durante sus horas de trabajo en uno de los talleres, cortaron las barras de hierro de las ventanas y se sumergieron en las aguas de la bahía para escapar. Era un día con una gran tormenta y el agua de la bahía era bastante turbulenta. Como nunca fueron encontrados, fueron declarados por las autoridades de la prisión como ahogados, ya que se cree que se ahogaron en la bahía y sus cuerpos fueron barridos dentro del mar debido a las corrientes turbulentas de la bahía. El intento de escape más violento ocurrió del 2 al 4 de mayo de 1946, cuando un intento fallido de 6 prisioneros conllevó a la batalla de Alcatraz, también conocida como Alcatraz Blastout. Fue llevada a cabo por 6 prisioneros: Bernard Coy, Joseph Kretzer, Sam Shockley, Clarence Carnes, Marvin Hubbard y Miriam Thompson. Atrevidamente tomaron control de la cárcel, se sobrepusieron a los guardias y oficiales y, capturando el cuarto de armas y las llaves de la puerta del patio recreativo, su objetivo era escapar en botes del muelle, pero cuando fallaron en obtener la llave de la puerta exterior, decidieron luchar. En la pelea que tuvieron se las arreglaron para tomar a 2 guardias como rehenes, a quienes eventualmente mataron 2 días después. Impulsados por Shockley y Thompson, Kretzer disparó a los rehenes a una distancia muy corta. Uno de los guardias, William Miller, sucumbió ante sus lesiones, mientras el segundo guardia, Harold Stight, fue asesinado en la cárcel. Aunque Shockley, Thompson y Carnes regresaron a su celda, los otros 3, Coy, Kretzer y Hubbard, persistieron en su pelea. Los Marines de Estados Unidos intervinieron para ayudar a los guardias y acabar con los 3 prisioneros. En esta batalla, aparte de los guardias y los prisioneros muertos, otros 17 guardias y un prisionero resultaron lesionados. Shockley, Thompson y Carnes fueron enjuiciados por el asesinato de los guardias. Shockley y Thompson fueron sentenciados a muerte a través de la cámara de gas, sentencia que fue llevada a cabo en San Quintín el diciembre de 1948. De cualquier forma, Carnes, quien tenía solo 19 años de edad, fue sentenciado a cadena perpetua. El 11 de junio de 1962, Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin llevaron a cabo uno de los escapes más complejos jamás vistos, y es lo que a continuación vamos a relatar. Los evadidos. Los reclusos que formaron parte de la fuga fueron Frank Morris, acusado de posesión de narcóticos, asaltante de bancos y ladrón; John Anglin, acusado de asaltante de bancos; Clarence Anglin, hermano del anterior, acusado de asaltante de banco; y Allen West,
acusado de robo de automóviles, aunque este último reforzó demasiado la rejilla y cuando empezó a escapar ya era demasiado tarde. La idea fue realizada por Frank Morris. De hecho, este ya estaba ideando su escape cuando fue asignado a Alcatraz, pero no fue hasta que observó con más detalle las rejillas de su bloque. ¿Pero tuvieron éxito? El FBI y los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley siguieron cientos de pistas en los años siguientes, pero nunca ha surgido ninguna evidencia concluyente que favorezca el éxito o el fracaso del intento. Las autoridades, los periodistas, los familiares y los aficionados entusiastas han propuesto numerosas teorías de plausibilidad muy variables. En 1979, el FBI concluyó oficialmente, sobre la base de pruebas circunstanciales y una preponderancia de opiniones de expertos, que los hombres se ahogaron en las gélidas aguas de la bahía de San Francisco antes de llegar a tierra firme. Sin embargo, el expediente del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos permanece abierto y activo, y Morris y los hermanos Anglin permanecen en su lista de buscados. La evasión. Los 4 reclusos se conocían de encarcelamientos anteriores en Florida y Georgia. Cuando se les asignó celdas adyacentes en diciembre de 1961, comenzaron a formular un plan de escape bajo el liderazgo de Morris. Durante los siguientes 6 meses ampliaron los conductos de ventilación debajo de sus lavabos utilizando hojas de sierra desechadas que se encuentran en los terrenos de la prisión, cucharas de metal del comedor y un taladro eléctrico improvisado con el motor de una aspiradora. Los hombres ocultaron su trabajo en la pared con cartón pintado y taparon el ruido con el acordeón de Morris, además del estruendo ambiental de la hora de la música. Una vez que los agujeros fueron lo suficientemente anchos para pasar, los hombres accedieron al corredor de servicios públicos sin vigilancia, directamente detrás del nivel de su celda, y subieron al nivel superior vacío del bloque de celda, donde establecieron un taller clandestino. Aquí, utilizando más de 50 impermeables entre otros materiales robados y donados, construyeron salvavidas, basados en un diseño que uno de ellos encontró en Popular Mechanics. También hicieron una balsa de goma de 6 por 14 pies, las costuras cuidadosamente cosidas a mano y selladas con calor de las tuberías de vapor cercana. Las paletas se improvisaron con madera de desecho y tornillos. Finalmente treparon por el conducto de ventilación hasta el techo y quitaron los remaches que sujetaron un gran ventilador en su lugar. Los hombres ocultaron su ausencia mientras trabajaban fuera de su celda y después de la fuga en sí, esculpiendo cabezas con una mezcla casera de jabón, pasta de dientes, polvo de cemento y papel higiénico, parecida al papel maché, y dándole una apariencia realista con pintura del taller de mantenimiento y cabello del piso de la barbería, con toallas y ropas amontonadas debajo de las mantas en su litera y los muñecos colocados sobre las almohadas, parecían estar durmiendo. En la noche del 11 de junio de 1962, con todos los preparativos en su lugar, los hombres iniciaron su plan. West descubrió que el cemento que se había usado para reforzar el concreto desmoronado alrededor de su ventilación se había endurecido, estrechando la abertura y fijando la rejilla en su lugar. Para cuando logró quitar la rejilla y volver a ensanchar el agujero, los demás se habían ido sin él. Regresó a su celda y se fue a dormir. Desde el pasillo de servicio, Morris y los hermanos Anglin subieron por el conducto de ventilación hasta el techo. Los guardias escucharon un fuerte estruendo cuando salieron del pozo, pero no se escuchó nada más y no se investigó la fuente del ruido. Llevando su equipo con ellos, descendieron 15 metros hasta el suelo deslizándose por un tubo de ventilación de la cocina. Luego treparon 2 cercas perimetrales de alambre de púas de 3 metros con 70 centímetros. En la costa noroeste, cerca de la planta de energía, un punto ciego en la red de reflectores y torres de la prisión, inflaron su balsa con una concertina robada a otro recluso y modificada para que sirviera de fuelle. En algún momento, después de las 10 de la noche, estimaron los investigadores, abordaron la balsa, la botaron y partieron hacia su objetivo, la isla de Los Ángeles, a 2 millas al norte, perdiéndose en la oscuridad de la noche. La investigación. La fuga no se descubrió hasta la mañana del 12 de junio debido a la exitosa artimaña de las cabezas falsas. Varias agencias militares y policiales llevaron a cabo una extensa búsqueda aérea, marítima y terrestre durante los 10 días siguientes. El 14 de junio, un guardacosta recogió un remo que flotaba a unos 180 metros de la costa sur de la isla de Los Ángeles.
El mismo día y en la misma ubicación general, los trabajadores de otro barco encontraron una billetera envuelta en plástico con nombres, direcciones y fotos de los amigos y familiares de los Anglin. El 21 de junio se encontraron jirones de material impermeable que se cree que son restos de la balsa en una playa no lejos del puente Golden Gate. Al día siguiente, un barco de la prisión recogió un chaleco salvavidas desinflado hecho del mismo material a 46 metros de la isla de Alcatraz. Según el informe final del FBI, no se encontró ninguna otra evidencia física. Los agentes del FBI supusieron desde el principio que los hombres se habían ahogado. Citaron el hecho de que los efectos personales de los individuos eran la única pertenencia que tenían y los hombres se habían ahogado antes de dejarlos. Sin embargo, no se encontraron restos humanos en ese momento. El 17 de julio, un mes después de la fuga, un barco noruego, el SS Norefjell, vio un cuerpo flotando en el océano a 28 kilómetros del puente Golden Gate. El barco no recuperó el cuerpo y no informó del avistamiento hasta octubre. El forense del condado de San Francisco, Henry Turkle, arrojó dudas sobre la especulación de que podía haber sido uno de los fugitivos, enfatizando la improbabilidad de que un cuerpo todavía estuviera flotando en la superficie del océano, después de más de un mes. En cambio, Turkle propuso que el cadáver podía haber sido el de Cecil Philip Herman, un panadero desempleado de 34 años que habría saltado del puente Golden Gate 5 días antes. Varios forenses del condado vecino criticaron la opinión de Turkle, afirmando que era posible que los restos pertenecieran a uno de los fugitivos. Los investigadores del FBI anunciaron su posición oficial de que, si bien teóricamente era posible que los hombres hubieran llegado a la isla de Los Ángeles, las probabilidades de que hubieran sobrevivido a las turbulentas corrientes y las gélidas aguas de la bahía eran pocas. Según el informe final del FBI, West dijo que habían planeado robar ropa y un automóvil al llegar a tierra, pero no se informó de tales robos en el área inmediata. Consecuencias. West fue el único conspirador que no participó en la fuga real. Colaboró plenamente con la investigación y, por lo tanto, no se le acusó de su papel. West fue trasladado a McNeil Island, en el estado de Washington, cuando Alcatraz fue cerrada en 1963, y más tarde, de regreso a la penitenciaría de Atlanta, después de cumplir su sentencia, seguida de 2 sentencias adicionales en Georgia y Florida, fue liberado en 1967, solo para ser arrestado nuevamente en Florida el año siguiente por cargos de hurto mayor. En la prisión estatal de Florida apuñaló fatalmente a otro recluso en octubre de 1972, en lo que pudo haber sido un incidente por motivos raciales. Cumplía varias condenas, incluida la de cadena perpetua tras la condena por asesinato, cuando murió de peritonitis aguda en 1978. Otro escape casi exitoso fue el del 16 de diciembre de 1962. El preso de Alcatraz, John Paul Scott, hizo alas acuáticas con guantes de goma inflados y nadó con éxito una distancia de 2,7 millas náuticas, unos 5 kilómetros, desde Alcatraz hasta Fort Point, en el extremo sur del puente Golden Gate. Allí fue encontrado por adolescentes con hipotermia y agotamiento. Tras recuperarse en el Letterman Army Hospital, fue devuelto inmediatamente a Alcatraz. El de Scott es el único caso documentado de un recluso de Alcatraz que llega a la orilla nadando. Hoy en día, una multitud de atletas nada en la misma ruta de Alcatraz a Fort Point como parte de 2 eventos anuales de triatlón. Debido a que Alcatraz costaba más de operar que otras prisiones, casi $10 por preso por día, en comparación con $3 por preso por día en Atlanta, y porque 50 años de saturación de agua salada habían erosionado severamente los edificios, el fiscal general Robert F. Kennedy ordenó su cierre el 21 de marzo de 1963. El FBI cerró su expediente el 31 de diciembre de 1979, luego de una investigación de 17 años. Su conclusión oficial fue que los prisioneros probablemente se ahogaron en las frías aguas de la bahía mientras intentaban llegar a la isla de Los Ángeles. Citaron los restos encontrados en la balsa, así como los efectos personales de los hombres como evidencia de que la balsa se rompió y se hundió en algún momento, y que los 3 presos sucumbieron a la hipotermia. Sus cuerpos arrastrados mar adentro por las rápidas corrientes de la bahía de San Francisco
El FBI entregó sus pruebas al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, cuya investigación permanece abierta. Como dijo el alguacil adjunto de los Estados Unidos, Michael Dyke, hay una orden judicial activa y el Servicio de Alguaciles no deja de buscar personas. En 2009, Dyke dijo que todavía estaba recibiendo pistas de forma regular. La orden expirará en el 2030, cuando todos los hombres desaparecidos tengan al menos 100 años. Avistamientos posteriores reportados. En enero de 1965, el FBI investigó el rumor de que Clarence Anglin vivía en Brasil. Se enviaron agentes a América del Sur, pero no se encontraron pruebas directas de su presencia. Un hombre llamó al FBI en 1967, afirmando haber sido compañero de clase de Morris y haberlo conocido durante 30 años. Dijo que se había encontrado con él en Maryland y lo describió como con barba y bigotes pequeños, pero se negó a dar más detalles. Los familiares de los hermanos Anglin recibieron ocasionalmente postales y mensajes a lo largo de los años. La mayoría estaban sin firmar. Uno estaba firmado Jerry y otro Jerry Joe. La familia también sacó una tarjeta de Navidad, supuestamente recibida en el buzón familiar en 1962. Para mamá de John, feliz Navidad. Otro de los 11 hermanos de los Anglins, Robert, también dijo que a veces el teléfono sonaba y todo lo que se podía escuchar era la respiración en el otro extremo. Robert dijo, supongo que todo eso podría haber sido broma, pero tal vez fueron mis hermanos. La madre de los hermanos Anglin recibió flores de forma anónima cada día de la madre hasta su muerte en 1973, y dos mujeres muy altas e inusuales en que se informó que asistieron a su funeral con mucho maquillaje. Los funcionarios federales dicen que a mediados de finales de la década de 1960 y en la década de 1970 se informaron 6 o 7 avistamientos de los hermanos Anglin, todos en el norte de Florida o Georgia. Robert dijo que en 1989, cuando murió el padre de los hermanos Anglin, dos desconocidos con barba se presentaron en la funeraria. Según Robert, se pararon frente al ataúd mirando el cuerpo durante unos minutos, lloraron, luego salieron. En 1989, una mujer que se identificó solo como Katy llamó a la línea de información de Unsolved Mysteries, Misterios Irresueltos, para informar que una foto de Clarence Anglin coincidía con la descripción de un hombre que vivía en una granja cerca de Marianna, Florida. Otra mujer también reconoció una foto de Clarence Anglin y dijo que vivía cerca de Marianna. Identificó correctamente el color de ojos, la altura y otras características físicas. Otro testigo afirmó que un boceto de Frank Morris tenía un parecido sorprendente con un hombre que había visto en la misma zona. El Daily Mail afirmó que los hermanos Anglin huyeron a Brasil, donde se habrían casado y tenido hijos. Hay una fotografía que un sobrino de ellos mostró en algún lugar de Brasil y cree que el gobierno de ese país no los extraditó porque se casaron y tuvieron hijos en ese país y se convirtieron en residentes. Afirmaciones y noticias. Un día después de la fuga, un hombre que decía ser John Anglin llamó a una abogada, Eugenia McGowan, en San Francisco para concertar una reunión en la oficina de alguaciles de Estados Unidos. Cuando McGowan se negó, la persona que llamó terminó la llamada telefónica. Robert Ketchy, un oficial de policía de San Francisco, dijo que a la 1 a.m. del 12 de junio vio un bote ilegal en la bahía cerca de Alcatraz. Unos minutos más tarde, el bote partió y se dirigió por debajo del puente Golden Gate. Esto llevó a la especulación de que los prisioneros podían haber sido apoyados por personas externas para que los recogieran. El FBI desestimó el relato de Ketchy sin más. En 1993, un ex recluso de Alcatraz llamado Thomas Kent dijo al programa de televisión America's Most Wanted que había ayudado a planificar la fuga y afirmó haber proporcionado nuevas pistas importantes a los investigadores. Dijo que la novia de Clarence Anglin había accedido a encontrarse con los hombres en la costa y llevarlos a México. Se negó a participar en la fuga real, dijo, porque no sabía nadar. Los funcionarios se mostraron escépticos con respecto a la versión de Kent, porque le habrían pagado $2,000 por la entrevista. Un hombre llamado John Leroy Kelly dictó una confesión extendida en el lecho de muerte a su enfermera en 1993. Kelly afirmó que él y sus socios recogieron a Morris y los Anglin en un bote y los transportaron al área de Seattle, Washington.
Más tarde, con el pretexto de transportarlo a Canadá, Kelly y sus socios asesinaron a los fugitivos para obtener los $40.000 que sus familias habían recaudado para ello. En un lugar de Seattle donde Kelly afirmó que los 3 fugitivos fueron enterrados, no se encontraron restos humanos. Un episodio de Mythbuster en 2003 en el Discovery Channel probó la viabilidad del escape de la isla a bordo de una balsa construida con los mismos materiales y herramientas disponibles para los presos, y concluyó que era posible. Un documental de 2011 en el National Geographic Channel titulado Vanished from Alcatraz informó que, contrariamente al informe oficial del FBI, se descubrió una balsa en la isla de Los Ángeles el 12 de junio de 1962, el día después de la fuga, con huellas que se alejaban de ella. Además, un Chevrolet Azul de 1955, matrícula de California KPB 076, fue denunciada como robado en el condado de Marin el mismo día. Una afirmación corroborada por historias contemporáneas en el Humboldt Times y el San Francisco Examiner. Al día siguiente, un automovilista de Stockton, California, a 130 kilómetros al este de San Francisco, informó a la patrulla de caminos de California que 3 hombres en un Chevrolet azul le habían obligado a salir de la carretera. Conclusión final. El destino de los reclusos al dejar Alcatraz era llegar hasta la isla Ángel. El FBI llegó a encontrar objetos pertenecientes a los hermanos Anglin dentro de los impermeables de los que estaban hechos las balsas y más objetos relacionados con los 3 reclusos en aquella isla. Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin sí que pudieron escapar, pero Allen West reforzó demasiado la rejilla, lo que hizo que tuviese que pasar más tiempo rompiendo el cemento. Y cuando logró escapar, ya era demasiado tarde. No se sabe con certeza qué es lo que les llevó a pasar a los 3 reclusos. El FBI y el alcalde confirmaron que habían muerto ahogados, por lo que creían que los cuerpos serían avistados en poco tiempo, aunque nunca los encontraron. Algunos avistamientos llegan desde Florida hasta Brasil. Y eso es todo, amigos. Historia digna de una novela de Alejandro Dumas. Lo hayan logrado, ¿no? Todo parece indicar que nunca sabremos el resultado final.